Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí en este espacio de En los Planes de Dios, en la segunda temporada, cuarto episodio que venimos tocando temas relacionados al matrimonio. Muy buenas tardes, Dios los bendiga, qué lindo volver a encontrarnos. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando con respecto a cómo expresar el amor que sentimos el uno por el otro, ¿verdad? Así es, y aprendíamos cuán importantes son las palabras, el tiempo de calidad, los obsequios, el afecto. Hoy día queremos tocar un poquitito con respecto al diseño de Dios en el matrimonio, cuando en el libro de Génesis, en un comienzo, Dios habla que no era bueno que el hombre estuviera solo, porque en el diseño de Dios era que sea fructífero y se multiplique, y eso no lo iba a poder hacer el hombre solo. Por eso es que Dios creó a la mujer como ayuda idónea, como ayuda ideal. Y en ese aspecto yo quisiera mencionar que los hombres, así como hemos sido llamados a liderar en el hogar, en el matrimonio, también hemos sido llamados a cuidar y a proteger, para que en el marco matrimonial, bajo esa cobertura protectora, la mujer, por diseño, pueda florecer y crecer también ella, ¿no? Sí, es cierto lo que tú dices, Willy, porque el diseño de Dios es tan especial para la mujer. Dios la creó porque a través de ella íbamos a poblar la tierra, ¿verdad? No que yo la poblaría, sino que a través Deposit- de la mujer, Dios depositó en la mujer Así es. ese don, ¿no? De poder ser madre, ese privilegio de poder ser madre, y qué importante es que podamos entender que es ese diseño de Dios, ¿no? Para poder, como tú decías, para poder entrar en todo lo que Dios ha preparado para el matrimonio verdaderamente. Claro, en esa complementariedad bíblica de Dios para el hombre y la mujer, nos lleva también a nosotros como hombres a aprender de las mujeres muchas cosas. No entendemos cosas, no percibimos cosas y aprendemos de ellas, de poder estar sensibles a muchas cosas que para nosotros son tal vez imperceptibles, no las percibimos ni las vemos. Exacto, mira, lo que pasa es que Dios nos hizo tan diferentes a hombres y mujeres, pero qué importante es poder aprender en este tiempo a entendernos, a comprendernos, porque si nosotros seguimos pensando como algunas personas o algunos grupos piensan, y la mujer es distinta, el hombre es distinto y la mujer tiene que posicionarse en su lugar, y eso no trae bendición a un hogar, ¿no? Yo quiero citarte una porción de la palabra en Isaías 55 del 8 al 9, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es que nosotros a veces nos limitamos a pensar como todos los demás quieren pensar, y no nos guiamos por la palabra. ¿Qué es lo que Dios dice tanto para el hombre como para la mujer dentro del matrimonio? Cuando hablábamos la semana pasada de la forma de cómo expresar el amor, el último aspecto que tocamos con respecto al contacto físico es tan importante, Willy, porque tanto el hombre como la mujer vienen de contextos familiares muy distintos. Y hay a veces esposas o esposos que no han experimentado el contacto físico y no pueden dar lo que no tienen, Willy. Porque si nadie los acarició, nadie les mostró el afecto, el amor, va a ser bien difícil que expresen el amor, y eso va a traer muchas dificultades dentro del matrimonio, porque de repente a uno le gusta sentir el amor. Decíamos que la mujer, la mujer es auditiva, a la mujer le gustan las caricias, y si su esposo no está preparado para eso, van a empezar las fricciones, porque inclusive hasta las inseguridades se van a ir dando, porque definitivamente no estamos expresando verdaderamente el amor. El acto de acariciar, el acto de tener ese contacto físico va a ayudar mucho a fortalecer la relación, y es importante en ese aspecto abrirse, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, abrirse, ser sincero, ¿no? Quitarnos esos pensamientos como leíamos las palabras del Señor, ¿no?
porque sus pensamientos de Él son mucho más altos, y es porque nosotros nos limitamos a nuestros pensamientos, están ligados a experiencias, están ligados a comentarios, están ligados a cómo se mueve el mundo y nada más. Y eso no lo es todo. Yo creo que en la sabiduría Dios nos ha dado la palabra de Dios que nos va a ayudar a mostrar ese afecto, que nos va a ayudar a llenarnos de su amor cuando nosotros buscamos de Dios. Y eso es lo que va a hacer que el matrimonio se fortalezca, que es lo que tú estabas empezando ahora a hablar, ¿no? Y es lo que yo traía a memoria, lo que tocamos la semana pasada. Claro, lo que ocurre es que en este tiempo, ¿no? Con estos pensamientos de liberalismo, de liberación femenina, de empoderamiento, de igualdad, se olvidan de que no somos No iguales, somos somos iguales, diferentes. sí. Oye, es una señal. Es una Que perra. así Una como perra. Adán descubrió el pecado y tuvo que cubrirse. No, pero mire, es una señal. Es una señal. Hombre, cúbrete desnudez. Eh, Como le decía hace un momento, ¿no? Esto, ¿qué es lo que ha traído? Actitudes egoístas, actitudes egocéntricas. Así es. No, yo tengo que darme mi lugar. Y hay un lugar especial para el hombre y la mujer que Dios lo diseñó para que esa unidad eh, se multiplique, florezca, porque éramos dos y ahora somos uno. Ninguno va a anular al otro, sino que vamos a poder crecer los dos juntos, al punto de llegar a ser uno. Así es. Y en cambio el pensamiento del mundo, que justo lo que tú estabas hablando, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, Afirma el los Señor. pensamientos de Dios son de bien. Y en cambio ese pensamiento de igualdad, ¿qué es lo que ha traído? Divorcios, ya no hay visión de lo que es verdaderamente un matrimonio, la gente se junta y si le va bien y si no también se separan, no hay ese compromiso, ya se olvidó ese pacto de amor, de poder ayudarnos mutuamente y repotenciarnos cada uno para ser mejores cada día. Es algo que ya no se ve. Es cierto, Willy. Lo que pasa es que, como yo te decía hace un instante, ¿no? Traemos una información o venimos de una formación totalmente distinta cada uno del otro, de hogares distintos. Somos distintos no solamente porque somos un hombre y una mujer que no hemos tenido matrimonio, sino que es mucho más que eso, porque tenemos costumbres distintas. Y si no aprendemos a lidiar con eso, si no somos uno en eso, entonces ahí es cuando empiezan las dificultades y las fricciones. Y eso es lo que trae destrucción al matrimonio. Pero tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos, tenemos que aprender a abrir nuestra boca, a tener confianza. De eso se trata ese pacto, ¿no? De fidelidad, de confianza, de saber que si yo te cuento algo es para ti y los dos mantenemos esa unidad y podemos expresar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón y eso va a enriquecer nuestro matrimonio. De repente yo pueda tener temor de acercarme a ti o tenga prejuicio porque de repente vengo de un hogar donde hay muchos prejuicios, que la mujer busque al varón o tiene que esperar que el varón busque, pero de repente eso no es lo correcto, porque la palabra de Dios no habla no dice que la mujer no se acerque al varón, sino por el contrario, ¿no? Por el contrario, el Señor dice que nos ha hecho una sola carne. Y si nosotros partimos desde ahí vamos a poder entender el diseño de Dios, porque vamos a andar como uno solo, ya no como dos, sino como uno solo y el tratar de ayudarnos en esas diferencias, en aquellas costumbres, sin caer en el juicio, sin juzgarnos a nosotros mismos, Willy, sino solamente el solo propósito de ayudarnos el uno al otro va a fortalecer la relación. Así es. Y eso habla de conocimiento. Así Tenemos es. que conocer por qué Dios creó el matrimonio. Tenemos que conocer los planes de Dios y qué es lo que Dios nos dice a nosotros como varones. Dice, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. En pocas palabras, no seas grosero, no seas bruto, no seas tosco. Y tal vez puedo en este momento mencionar muchas expresiones, pero de eso se trata, no ser áspero. No estás tratando con un amigo, estás tratando
con tu bendición, porque la Biblia dice: el que hay esposa hay el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y asimismo a la mujer le dice: mujeres, amen a sus esposos, respeten a los esposos, honren a los esposos. Y esposos asimismo amen a sus mujeres. Habla de un cuidado, de un respeto, de una honra mutua entre los dos. Y esto hace que la relación se fortalezca, crezca, y aunque vengan tempestades, aunque el tiempo sea adverso, aunque haya necesidad o enfermedad, ese matrimonio va a estar cimentado sobre la roca. Qué importante, Willy, es que el varón ocupe su lugar. Qué importante es que el varón sepa cuál es el lugar que Dios le ha dado y sepa honrar ese lugar. Yo en algún momento decía, el hombre es el que Dios le va a demandar mayor cosa, le va a demandar el qué hizo con su esposa, qué hizo con sus hijos. Y hay una gran responsabilidad. Qué importante es que como padres formemos a nuestros hijos para que asuman con valentía y responsabilidad el poder ser esposos, el poder ser buenos esposos, el poder ser buenos padres, ¿no? Todo eso como recae sobre el varón. Así es. Y Dios es claro cuando le pone a él como cabeza de hogar, como el líder de un hogar. Y si él no ocupa ese lugar, se va a levantar una mujer. Y el orden de Dios no es ese. El orden de Dios es que el líder sea el esposo. Por eso es que el Señor dice a las mujeres: que nos sujetemos a nuestros maridos como el Señor. Pero qué difícil es sujetarte a un hombre que no ama a Dios, que no busca de Dios y que no hace de su hogar un lugar de altar al Señor, porque entonces lidera el hombre y con sus fallas, con sus debilidades. Qué difícil es que los hijos y no solamente la esposa se sujeten a él. Bueno, básicamente eso es lo que Dios pide. Claro. Y yo creo que el hombre que trata mal, que ofende, que no ocupa su lugar, en realidad no está cumpliendo el rol ni a cabalidad el lugar donde Dios lo ha puesto. Y en ese sentido nosotros tenemos que liderar, ocupar ese lugar, ¿no? Ese lugar que muchas veces algunas mujeres quieren ocuparlo y anulan el liderazgo del esposo. Y yo creo que necesitamos ambos buscar de Dios para posicionarnos en el lugar que Dios nos ha colocado. El hombre al liderar está asumiendo una gran responsabilidad porque es el primero que tiene que ser ejemplo para su esposa y para sus hijos. O sea, habla de un buen testimonio, habla de integridad, habla de coherencia de mis palabras con mis acciones, habla de ejercer un liderazgo eficaz, eficiente. Y yo creo que Dios nos ha dado esa gran responsabilidad porque sabe que tenemos esa capacidad de hacerlo, la fortaleza para hacerlo. Y aquel que se sienta débil o incapaz, le digo, busque a Dios y Dios va a suplir toda necesidad. Pídale a Dios y Dios le dará. Y ese es un llamado a nosotros, a todos los hombres, a ocupar el lugar que Dios nos ha demandado para cuidar, para proteger y sobre todo para ser de bendición para nuestra familia. Porque el varón tiene la responsabilidad de ser el mayor proveedor, no solamente en lo material. Casi siempre el varón se centra en esa responsabilidad material de traer la provisión a la casa y descuida las otras áreas, porque también hay responsabilidad en lo emocional, hay responsabilidad en lo espiritual, entonces hay responsabilidad en lo social. O sea, hay varios aspectos que a veces no se consideran dentro del matrimonio, pero que son muy importantes para que el matrimonio se fortalezca, porque a la final el líder es el esposo. ¿Hay responsabilidad en los dos? Claro que sí, tanto en la esposa como en el esposo, pero el principal responsable dentro del hogar es el esposo. Qué importante, no es solamente ser un buen trabajador, un buen profesional, no es solamente traer la mejor provisión, sino saber qué es lo que te corresponde. Claro, y ser un mejor padre y un mejor esposo. Así es. ¿No? Y eso amerita que nosotros corrijamos si estamos haciendo lo deficiente y estamos descuidando la mayor bendición que es la familia que Dios nos ha dado. Así que cuando Dios nos crea y nos da esta responsabilidad, no pretendamos desconocer
ese diseño, ese plan de Dios. Y con mucha sabiduría, y si no, como le digo, pídele a Dios para saber guiar, ¿no? Porque cuidar, proteger va a demandar mucho de nosotros. Yo siempre me imaginé, y a veces lo he compartido, si el día que comparezcamos delante del Señor, cuando lleguemos a su reino, de repente cada uno con su familia, con su esposa, con sus hijos, no va a llamar a los hijos, no va a llamar a la esposa, me va a llamar a mí como cabeza y me va a decir, Willy, ven aquí, ¿qué hiciste con la familia que yo te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? Ahí no voy a dar yo la respuesta de Adán. Señor, es que la mujer que me dice, que Jenny, no. Y yo voy a dar cuentas de mi familia, yo voy a dar cuenta de mi esposa y de mis hijos. Y en ese sentido creo que tenemos que meditar qué es lo que estamos haciendo, qué tipo de liderazgo estamos efectuando, si es bueno o es malo. Y si no estamos haciendo bien las cosas, hay que corregir y enmendar. Y qué importante, Willy, es el compromiso que podamos tener ambos, ¿no? Las responsabilidades que podamos asumir ambos, porque no se trata solamente de me caso ilusionada y ahí queda todo, sino asumir la responsabilidad que nos toca a cada uno. Así es. ¿No? Porque Dios ha dado pautas específicas para el matrimonio. Él ha dado indicaciones específicas en su palabra justamente para que haya un orden, y el orden va a traer paz. Y poder entender eso va a hacer que el matrimonio verdaderamente prospere, crezca, se fortalezca, pero qué importante es el compromiso y el asumir las responsabilidades ambos como esposos dentro del matrimonio. Y aquí vamos a dejar de lado pues todo lo que son dificultades con respecto al carácter y todo eso, porque a las finales vamos a tener que aprender a menguar en nuestro carácter, porque eso no ayuda a nada en el crecimiento de un hogar. Así es, y el liderazgo no es para imponerse, sino sobre todo para guiar y cuidar. Así es. No es para maltratar, ofender, sino es para proteger. Y como cabezas, eso es lo que tenemos que meditar, eso es lo que tenemos que pensar. Pensar lo bueno para llevar a buen puerto, ¿no? A nuestra familia, a alcanzar sus objetivos, alcanzar sus metas. Que también nuestras esposas se vean realizadas, sabiendo que están cuidadas y protegidas. Hay un desarrollo personal y familiar, ¿no? En la esposa. Y eso somos responsables nosotros. Tenemos que cuidar a nuestra esposa. Yo siempre he escuchado, ¿no? Si quieres saber cómo estoy yo, mira a mi esposa, ¿no? Claro. Mira si es el reflejo de cómo estoy yo, porque la corona del marido es la mujer. Entonces mira cómo está mi corona. Entonces si mi corona está cuidada, está sonriente, está alegre, quiere decir que estoy haciendo lo correcto. ¿No? Yo siempre lo he visto así. No, y la palabra lo sustenta. En Efesios 5:28 dice la palabra del Señor, lo voy a leer, dice, así también los maridos deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. Fíjate lo que dice el Señor. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Sí. Dice que si te amo, me amo a mí mismo. Exacto, es que ya no somos, me amo? es que Willy, es que poder entender este misterio de que ya no somos dos, sino solamente es una sola carne. Correcto. Vamos a entender que ahora, como dice la palabra, ahora eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, ¿cómo te puedes maltratar a ti mismo? Yo la verdad que a veces me pongo a pensar, digo, Dios mío, qué pena da cuando te enteras que una esposa, una mamá ha sido maltratada por su esposo, la ha golpeado, y es terrible escuchar estas malas noticias cuando es tan sencillo someterse a la voluntad de Cristo, ¿no? El hombre que está sin Cristo lógicamente reacciona de esa manera y actúa de esa manera, sin tener ningún tipo de restricción, no hay un ancla, y entonces se desborda en sus emociones, se deja llevar por la ira y termina maltratando y destruyendo un hogar, su hogar, ¿no? Claro, esos son hombres que definitivamente no han terminado de crecer,
porque tenemos que seguir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir ejerciendo dominio propio aún sobre nuestras propias emociones, vamos a aprender a negarnos a nosotros mismos para caminar en función de la pareja, irse apoyando mutuamente, ¿no? Esto es el soporte, como siempre lo hemos dicho y yo lo he Así mencionado, es. el soporte, el ayudarse mutuamente y nosotros como varones tenemos esa gran responsabilidad, ¿no? Porque recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y si sembramos amor y cuidados, eso es lo que también vamos a cosechar en el futuro. Y la palabra del Señor dice, cuando nos ponemos de acuerdo, dice el Señor que cordón de tres dobleces no Es se más rompe, difícil de no se romper. rompe pronto o es difícil Así de es. romper, Willy, porque verdaderamente cuando nosotros dejamos que Cristo esté en medio nuestro, todas las dificultades que podamos presentar van a ser sometidas a la voluntad de Dios porque hemos puesto a Dios en primer lugar y eso es lo que ha hecho que nuestra relación crezca y se fortalezca. Yo creo que si no hubiéramos nosotros tomado esa decisión, ¿cómo estaría nuestra relación? O si habría relación. O si tendríamos el hogar que tenemos ahora. Es difícil, Willy, porque solamente Dios puede sostener un hogar, solamente Dios puede hacer las cosas que hace dentro de un matrimonio, porque pueden haber dificultades. Hay dificultades, lo hemos dicho, en un matrimonio hay dificultades porque Hemos pasado hemos pasado dificultades. dificultades y también hemos tenido fricciones nosotros porque no pensamos igual. Así es. Pero bendito sea el Señor que es, como yo dije hace un instante, es nuestro ancla. Es nuestro ancla donde nosotros nos paramos fuerte y decimos, tenemos que aprender a ser humildes y sencillos de corazón, aprender a someternos a Dios para que Dios sea glorificado en nuestro matrimonio. Y eso hace que el matrimonio pues se fortalezca, eso hace que el matrimonio perdure, eso hace que los hijos crezcan en el amor de Dios, conozcan el verdadero amor, Wilito. Así es, y es controversial con lo que actualmente ofrece el mundo, ¿no? Dice, para que ames tienes que amarte a ti mismo, pero el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Entonces hay que entender la riqueza de la palabra de Dios para alcanzar sabiduría y entendimiento. Y esas cosas nos tienen que ser reveladas. ¿Y cuándo nos son reveladas? Cuando estamos dispuestos a amar, ¿no? Amén, así El es. apóstol Pablo lo escribe en la carta a los Corintios cuando dice, el amor habla sobre la preeminencia la del amor. preeminencia Cuando del dice amor. habla del amor, es sufrido. El amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no guarda rencor, no tiene envidia, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y yo creo que cuando entendemos esa preeminencia del amor que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, vamos a aprender a tener relaciones fuertes, sólidas, considerando a Dios en nuestros caminos y Él es quien sostiene nuestra relación matrimonial. Mira, Dios es tan perfecto, Willy, que Él ha diseñado deberes específicos tanto para el hombre como para la mujer dentro del pacto del matrimonio. O sea, Dios es tan perfecto que Él no solamente creó las cosas por crearlas o simplemente por hacerlas, sino que en todo Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios para nosotros nos ha dado hasta deberes específicos para cada uno para que justamente el matrimonio se mantenga fortalecido. Es un Dios de orden. Amén, amén. Es un Dios de orden. Y nos conviene a nosotros traer ese orden de Dios a nuestra relación matrimonial. Qué importante es, yo les digo amigos, qué importante es que conozcan ustedes directamente lo que dice la palabra con respecto a los deberes conyugales dentro del marco del matrimonio, porque estoy convencida que al conocer estos aspectos de Dios con respecto al matrimonio, su matrimonio se va a fortalecer y van a vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios diseñó para el matrimonio. Y eso es lo que tenemos que buscar, Willy, como matrimonio. Así es. Es nuestro deseo que cada pareja que hoy nos pueda estar escuchando pueda entender estos planes maravillosos de Dios para que traiga la bendición, para que haya restauración, sanidad en muchos casos y puedan convivir de acuerdo al diseño, al plan de Dios para nuestras vidas. Dios quiere bendecir los hogares, quiere bendecir los matrimonios, pero tenemos que dejar todos los pensamientos ajenos a su voluntad, cobrar cordura, sensatez, ser sabios y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así que es un llamado a cada uno de nosotros para poner nuestro
esfuerzo y voluntad. No, y poder, mira, hace un rato hablábamos de las formas de expresar el amor y uno de los deberes que Dios manda al matrimonio es el amarse. Y no solamente cuando habla del amarse, habla solamente del amor, vamos a decir eros, ¿no? Donde nos profesamos solamente la pasión, caricias, sino que va mucho más allá porque el amarse implica el cuidarse, el protegerse, el estar al pendiente el uno del otro. Es mucho más que eso. Mira lo que dice la palabra en Tito capítulo 2, verso 4. Dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. O sea, Dios dice en el matrimonio que uno de los aspectos importantes para el matrimonio, uno de los deberes en el matrimonio es el amarse. Y el amarse no solamente no se trata de un romance, sino también de cuidarse, de ver el uno por el otro, de estar al pendiente el uno por el otro, de protegerse. No, aún cuando habla de la protección, Willy, aún de protegerse de aquellas otras personas que quieran venir a hablar en contra de tu pareja. ¿Porque eso pasa o no pasa, Willy? Sí, se ha pasado. Incluso en alguna oportunidad te llamaron a ti diciendo, estoy con tu esposo y vinieron a hacer una acusación y mi esposa muy sabiamente agarró y contestó al teléfono y dijo, yo sé quién es mi esposo, es un hijo de Dios. ¿Cómo querían destruir nuestra relación? Querían afectar el cariño, la seguridad que tenemos del amor que nos tenemos. Claro. Ya hace más de casi 35 años. Amén. Otro de los aspectos importantes dentro de los deberes conyugales que Dios ha establecido es la fidelidad, Willy. El ser fiel el uno con el otro. Así es. Y esto tiene que ver mucho con la pureza, con la santidad. Cuando la palabra de Dios dice, honrosos en ustedes el matrimonio y el hecho sin mancilla. Cuando habla del adulterio, de la fornicación, que es porneia, es en las relaciones sexuales fuera del marco matrimonial, prematrimoniales o extramatrimoniales. Entonces, es un llamado a tanto al hombre como a la mujer a mantenerse en santidad, a ser fieles al pacto y entender de que esto es bueno, esto es maravilloso, es precioso. Eso habla del verdadero amor. Y este deber de la fidelidad, Willy, habla del compromiso que podamos tener tú y yo delante del Señor. Así es. El aprender a guardarnos cada uno de nosotros, a ser confidentes, ¿no? No solamente cuando hablamos de fidelidad, de ser fieles, no solamente hablamos del adulterio, porque adulterar no solamente es que pueda cometer el acto o estar con otra persona, sino también habla de la fidelidad que nos debemos el uno al otro en guardarnos, en cuidarnos, en aprender a guardar nuestros secretos, ¿no? Propios nuestros de nuestro matrimonio. Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Nadie lo sabrá. Pero de eso habla, de ese tipo de fidelidad habla que va mucho más allá de lo que a veces nuestra mente humana puede llevarnos a pensar. Y el otro deber que Dios nos da es el de que seamos ayuda el uno para el otro, Willy. El ayudarnos el uno al otro. Qué importante es poder entender este aspecto de estar siempre el uno al servicio del otro. Cuando yo no he podido hacer las cosas, Willy, tú me has ayudado. Recuerdo mucho cuando pasaste el retiro y llevabas a Camilita al colegio, chiquitita. Y era difícil porque su cabello crespito era difícil de peinar. Y me acuerdo cuando mis hijitas venían y me decían, mamá, mi papá nos ha peinado, pero nos peina muy fuerte. Y tú les hacías una cola, un moño, creo que arriba chinas quedaban mis hijas, pero lo hacías con tanto amor, con tanto agrado que de eso se trata, ¿no? De ayudarnos en todos los aspectos. Realidad, yo lo recuerdo con gracia porque me esforzaba cada día en peinarlas bien y hacerles la cola, porque cada vez que ellas salían del colegio las veía despeinadas y al día siguiente despeinadas. Entonces yo quería asegurarme que la cola esté bien hecha. Pero ¿qué resulta? ¿Por qué salían despeinadas? Porque ellas llegando al colegio no soportaban tanto que tiraban la cola que se la aflojaban y terminaban despeinándose. Pero era verdad, pobrecitas, le dolía su cabeza. Se salían despeinadas y yo les ajustaba más el cabello. ¡Wow! Pero bueno, lo que queremos concluir en esta ¿Hay algunos otros aspectos que no sé si podríamos mencionar? ¿Nos da tiempo? No, creo que para la próxima. Sí, me dicen que sí. Ya, por ejemplo, el ser pacientes. El ser pacientes es tan importante dentro del matrimonio, el aprender a esperar,
el aprender a A guardar, ¿no? Mira lo que dice Efesios 4, verso 31, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué importante, Willy, es el aprender a ser pacientes, aprender a esperar, no llenarnos de enojo, de cólera por algo que de repente pasó. Y Willy, es, como tú decías, creo que al inicio del primer podcast de esa segunda temporada, hablabas del aprender a ser perdonadores. Qué importante es ser perdonadores y ser pacientes dentro del matrimonio, porque eso nos va a ayudar a saber soportarnos. De verdad que sí, Willy. Esa es la gracia y la misericordia que recibimos de parte de Dios. Sí. Y eso creo que es una de las enseñanzas que el Señor nos dejó cuando dijo, y enseñando la oración, el modelo de oración, cuando dice, Señor, perdónanos, así como nosotros perdonamos también. No, yo quiero decirles, amigos, que en un matrimonio hay muchas tensiones, hay muchas dificultades que se van a presentar, pero qué importante es someternos a la voluntad de Cristo y lo que dice su palabra, ¿no? Así es. El poder ser benignos, el poder ser misericordiosos, es poder ser perdonadores, el uno con el otro. Eso ayuda mucho a la relación, fortalece mucho a la relación y vamos a poder cumplir con este deber conyugal, el de ser pacientes el uno con el otro. Así es, no se trata de que usted tenga que soportar, aguantar, resiste, no es resistencia, es amar, es tener el concepto claro de qué es el amor en la relación de la pareja. Así que los invitamos a que nos sigan. Acá concluimos este capítulo. Puedan suscribirse, darle like y compartir. Si a usted le agradó este compartir con mi esposa en esta tarde, pueda compartirlo con algún familiar y con sus amigos. Nos despedimos. Que la bendición de Dios sea sobre su matrimonio, sobre su relación. Que Dios les bendiga. Ya sabes, si quieres seguir aprendiendo un poco más sobre el matrimonio, nos da una llamadita, una timbradita, un mensaje para poder ayudarlo. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones.